Elige bien. Segunda vuelta. ¿Cuál es tu balance del debate ayer? No, es siempre positivo que haya un debate, que la gente conozca no solo quiénes son los equipos técnicos de cada agrupación, sino qué es lo que piensan. Y la gente al final decidirá por cuál de las ideas es la que es más afín de ellos y tomará una decisión. Me parece muy bien que han habido estos debates y el público es al final el que dirá cuál le parece el mejor equipo. Ahora, ¿no se están sincerando finalmente las cosas en el Perú por las circunstancias tan críticas que estamos viviendo? Es decir, muchos me decían que era antipático al decir que las diferencias que habían entre Toledo y Antumal, Alan García, eran políticas, pero no eran de fondo, que todos eran fujimoristas, les decía, y se ofendían. Dice, pero si todos defienden el mismo modelo, que es el modelo de la Constitución del 93, son administradores, digamos, con diferencias políticas, pero defensores al final de lo mismo. ¿No te parece que eso se ha sincerado finalmente? Que todos los que defienden el modelo, finalmente, insisto, están juntos. Fíjate, no estoy tan de acuerdo con eso. En la primera vuelta, 19% de los peruanos votó por un cambio de modelo radical, que era la alternativa del señor Castillo. 19%. El resto, en mayor o menor medida, planteaba cambios, pero dentro del modelo. Así que no es que ha sido una votación mayoritaria e importante hacia la opción del señor Castillo, no ha sido importante, ha sido 19%. Ha entrado con 19%. Normalmente no entras a segunda vuelta, pero la dispersión ha sido tal que efectivamente entró el señor Castillo a la segunda vuelta. Y también entró la opción del señor Keiko Fujimori, opción por la cual yo no voté en la primera vuelta. Y una opción que, hay que reconocerlo, tenía muchos anticuerpos, ¿no? Y también poca gente votó por esa opción. Y esas son las dos que hay en segunda vuelta. Una que plantea un cambio total de modelo y otra que plantea cambios pero dentro del modelo. ¿Por qué el señor Castillo en esta segunda vuelta tiene mucha aceptación? Porque efectivamente está con una importante votación. Porque las circunstancias actuales son comprensibles. Gente que ha pasado por el mayor shock que hemos tenido. Creo que una crisis como la que tiene el Perú hoy solo es comparable después de la guerra con Chile, ¿no? Gente que se le ha muerto familiares o que están vendiendo el carro para comprar el oxígeno para el hermano. O sea, donde hay bastantes carencias como consecuencia de esta pandemia, pues que nadie se imaginó que iba a ocurrir. Y esta gente dice, bueno, ¿qué diablos? Manden todo esto al diablo, cambiemos todo esto, cambiemos de modelo, a ver si nos va mejor. Y otra opción que dice, bueno, no, hay que cambiar cosas, sí, bastantes, pero dentro de un esquema de libertad y democracia. Ahora, tú has sido un opositor, tú has marchado contra el fujimorismo, es decir, no lo he hecho, ¿no? Para no ser antipático, pero podría ponerte grabaciones de cosas horribles que has dicho sobre Keiko Fujimori y el fujimorismo. ¿Cómo has procesado eso? Bueno, como muchos, teniendo que poner en la balanza qué cosa es peor, ¿no? Efectivamente, yo nunca he votado por el fujimorismo, nunca. Cuando hubo que votar entre Humala y Keiko, yo voté blanco, ¿no? Nunca he votado por el fujimorismo, recién lo voy a hacer ahora. Y hay que poner sobre la balanza. No, pero no solo votar, vas a ser parte, seguramente, en un eventual gobierno de Keiko Fujimori, tú probablemente seas ministro de Vivienda o algo. No, nada de eso se ha hablado. Lo que yo puse sobre la balanza es, primero, ¿con cuál de los programas económicos me siento más afín? Me siento más afín con el programa económico de la señora Keiko Fujimori. Eso nunca he tenido discrepancia en ese sentido. ¿Cuál de los dos garantiza la permanencia del sistema democrático que estamos teniendo?
Y debo decir que con sus dudas, el que me garantiza más eso es Keiko Fujimori, con sus dudas, porque con el lado del señor Castillo tengo la certeza que el sistema democrático se va al diablo. El señor Castillo, estoy seguro que lo primero que va a hacer es ver la forma de convocar esa asamblea constituyente, hacer cambios a la Constitución que le permitan a él reelegirse, tal como lo hizo Chávez, tal como lo hizo Evo Morales en Bolivia. Eso no me cabe la menor duda. Entonces, ante este análisis, de que me siento más afín por el lado económico que señora Keiko Fujimori, y por el cual, con mis dudas, creo que ella va a mantener el sistema democrático, a diferencia del Castillo, que tengo la certeza que él va a destruir el sistema democrático. Exitosa. Por esa razón es que estoy apoyando a Keiko Fujimori. Ahora, yo desde el día siguiente, prácticamente la segunda vuelta, pensé que por el hecho de que Keiko Fujimori había sacado solo 13.5% de los votos y considerando los tremendos anticuerpos que habían contra ella, políticamente hablando, lo que sí iban a hacer es constituir una alianza, ¿no? Para que se llame a votar no por Keiko, sino por una alianza que es la que iba a gobernar a partir del 28 de julio. No entendí por qué no se hizo, sinceramente. O sea, ¿y no piensa que eso ha sido contraproducente? Que finalmente finalmente la campaña sigue siendo fujimorista y la reivindicación de Keiko del gobierno de su padre, ¿no? Mira, no es contraproducente para lo que ustedes pretenden. En realidad, en la práctica hay una alianza. Los principales líderes que participaron en el proceso electoral públicamente han prestado su adhesión a la candidatura de Keiko Fujimori. Muchos de los equipos, sobre todo, por ejemplo, personeros de estos partidos, se han sumado ahora a los personeros del Fujimorismo para estar en las mesas de votación. Han colaborado con su infraestructura y siguen colaborando con su infraestructura para el tema de la campaña. Se ha producido en realidad esa alianza y yo no estoy afiliado al Fujimorismo ni lo voy a estar y estoy apoyando su campaña. Esa alianza creo que se ha dado de facto. Ahora, ¿no te parece que el terruqueo, como se le dice, ha sido un error que finalmente ha resultado contraproducente? Además, me ha llamado la atención, está circulando un video que me parece ha hecho Alonso Gamarra para Útero. Exitosa. Amauta TV se llama este proyecto de televisión digital. Se llama Dictadura Nunca Más, Dictadura con K. Y lo que hace es recoger declaraciones de Mario Vargas Llosa, Pedro Cateriano, Rospigliosi, José Barba y Kenji Fujimori contra Keiko, por las razones por las que Keiko no debería ser. Y fíjate, lo sorprendente es que Kenji dice, cuando tú te enfrentas a Keiko y a Fuerza Popular, ¿sabes lo que hacen? Te terruquean. Eso dice Kenji. O sea, ¿no ha sido un error el terruqueo de Pedro Castillo? Mira, ¿qué puede uno decir cuando ve, por ejemplo, que no uno, cinco congresistas electos de Perú Libre están siendo investigados por sus vínculos con el terrorismo y el narcotráfico? De esos 5, 1 ya fue acusado y su juicio ya empezó la semana pasada. Juicio. Tú sabes, Nicolás, que para que te abran un juicio tienes que haber pasado todo un proceso por la fiscalía y todo lo demás. Ya le abrieron juicio por sus vínculos con el terrorismo y el narcotráfico. Entonces, por decir esto, dices, estás terruqueando, estás terruqueándonos a todos. Estoy diciendo la verdad. Entonces uno dice, no, quédense callados, eso mejor no lo cuenten, no lo digan eso porque está muy mal, eso es terruqueo. O sea, me tengo que caer callado cuando el señor Castillo tiene gente que está siendo procesada en el Poder Judicial por sus vínculos con el narcotráfico y el terrorismo, como el congresista electo Bermejo. Eso es una verdad objetiva, Nicolás. Ahora, yo tengo tres interrogantes sobre la presentación de ayer. O sea, porque yo creo que es claro para todos que desde el punto de vista del impacto, digamos,
lo que ustedes han mostrado es una propuesta más articulada, más allá que uno esté de acuerdo o en desacuerdo, ¿no es cierto? Sino desde el punto de vista de la performance, ¿no es cierto? La de ustedes ha sido mejor. Ahora, yo tengo preguntas, o sea, ¿cómo haces para hablar de resolver los problemas del Perú y no pones en el centro la lucha contra la corrupción? 20.000 millones de soles que se pierden por lo menos al año por corrupción. Yo creo que se queda corta la Contraloría en su suma. O sea, tienes que incluir el tema. Tú eres uno de los pocos que habló sobre el tema de la contratación de gobierno a gobierno, y, ¿no?, como una fórmula para protegernos en alguna medida de la corrupción. Pero el problema es mucho más profundo de eso: financiamiento de campañas, toda la cadena, ¿no es cierto? El registro de proveedores, que es una vergüenza, donde cualquiera está inscrito ahí y cualquiera que se inscribe para una cosa termina siendo proveedor de otra. Toda la estructura del sistema de contrataciones que está hecho para que todo sea engorroso y por lo tanto corrupto. Es decir, hay todo un sistema para desmantelar, Carlos. O sea, ¿por qué no hablar de eso? Porque eso, o sea, ¿cómo vas a hablar de economía si lo que decías no lo vas a poder hacer si no terminas con esta lacra de la corrupción? Los que estamos acostumbrados a impulsar obras desde la administración pública, este es un tema primordial, ¿no? Primero, nadie quiere terminar procesado y encarcelado por estar involucrado en temas de corrupción. Entonces, ¿cómo echar a andar la gran obra pública, la mediana y la pequeña, sin que terminen en actos de corrupción? En el cual tú puedes no estar metido, pero basta que alguien haga algo irregular, eso también te cae a ti, ¿no? Exitosa. Entonces, lo que hemos investigado y hemos encontrado son estos mecanismos de contratos gobierno a gobierno, porque además, discúlpame, que este no es un solo problema que hay en el Perú, hay en otros países también. Y las mejores prácticas internacionales que han salido para combatir esto, es decir, hacer obra, gran obra, invertir, que el Estado invierta millones en hacer obras y que no caiga en actos de corrupción, son estos contratos gobierno a gobierno, que te permiten traer un gerente de proyectos llamado PMO, sus siglas en inglés, que viene al Perú y hace las contrataciones en base a normas legales de los países de origen de ellos, y que tienen contratos estándares, contratos a niveles internacionales, con distintas modalidades, pero que permiten que todos ganen. Me explico lo siguiente. Por ejemplo, hay distintas modalidades. Hay contratos en el cual la fecha es inamovible. Es decir, el contrato te dice, podemos conversar lo que tú quieras, pero la fecha no se mueve. Ese tipo de contrato, por ejemplo, se usó para los Panamericanos, porque había una fecha que había que arrancar los juegos y por lo tanto esa fecha era imprescindible. Hay otros contratos en que te dicen, mira, si tú en el transcurso de la ejecución de la obra, como contratista, ves de alguna manera alguna forma de poder ahorrarnos el costo de la obra, vamos a medias con ese ahorro. Entonces el contratista ya no se convierte en tu adversario, en la persona en que busca cómo te saco más plata, sino se convierte en tu socio, ¿no? Y efectivamente se encuentra que en vez de tirarse un cerro para hacer una carretera, lo puede rodear y de esa manera te ahorras un montón de plata, lo plantea, se aprueba y ese ahorro se va a medias. Entonces al final la obra se hace sin corrupción, ganan todos y la obra cuesta menos. Entonces esas son las nuevas prácticas internacionales que existen y eso es lo que vamos a hacer para restaurar la gran obra pública. Hoy en día en el Estado la gente se muere de miedo y con toda razón. Un burócrata dice, voy a firmar yo, algo pasa en el transcurso de la obra, el otro día, Carlos, y nos mete presos a todos. Claro, y nos mete el otro presos día a todos y después vi un reporte que decía... ¿Quién tiene la culpa, no? Pero fíjate, el otro día vi un reporte sobre que es impresionante. Un hospital puede costar 100 millones de soles de hacerse 2 años, si lo haces por obras por impuestos. Si tú lo haces como se hace por los mecanismos del gobierno regional, del Ministerio de Salud, lo que fuera, puede demorar 7 años y costar 300 millones. Y terminar además en un juicio con gente presa, procesada, arbitraje, o sea, un desmadre simplemente. O sea, ahí hay que hacer correcciones también.
Es decir, por ejemplo, ¿por qué no promover las obras por impuestos? También es una fórmula. Lo que pasa que con las obras por impuestos también puede ocurrir cosas, ¿no? Porque el costo de la obra por impuesto lo pone la empresa privada. Entonces tiene que pasar por una aprobación por el sector público. Pero no me opongo. Para cierto tipo de obras, no probablemente de gran magnitud, pero para obras pequeñas, digamos, estamos hablando hasta de 100 millones, es un buen mecanismo, ¿no? Pero para las grandes obras, fíjate, te pongo un caso, Nicolás. El metro, la línea 3 del metro. Cuando era congresista, en mi semana de representación, hice una visita a las obras de la línea 3 del metro. Y conversé con un ingeniero cuyo nombre prefiero no dar porque de repente lo meto en problemas. Entonces, viendo la obra, me dice, congresista, ¿usted tiene tiempo? Acompáñeme. Y me metió a caminar por el túnel unos 4 kilómetros caminando. Dije, te me va a matar, ¿no? Y llegando a los 4 kilómetros, dije, mire, aquí se va a hacer una estación. Toque usted la pared. Esta es piedra pura, es piedra. Esto es lo más sólido que hay. Porque habíamos pasado por lado donde había tierra, arena, esto era piedra, ¿ves? Aquí no tiene sentido que hagamos unos muros de concreto de 1 metro de ancho. Basta 10 centímetros para atarrajearlo y punto. Esto no se cae ni con un terremoto grado 10. Pero como el contrato dice que tenemos que hacer el muro de 1 metro, y hemos ido al Ministerio de Transporte y hemos dicho, oiga, no hay necesidad de hacer un muro de 1 metro porque acá hay pura piedra. Pero el funcionario le dijo, mire, si yo te firmo para que ya no hagas el muro del metro y bajemos ese monto, viene Contraloría y me procesa. Así que mejor haz el muro. Y así, esas son las cosas en las que cae el Estado. Con los nuevos contratos y con un gerente de proyectos, un PMO internacional, nada. Ese ahorro que propone el contratista va a medias, la mitad va para el contratista y la mitad se ahorra el Estado y la obra se hace rápido y ganan todos. Entonces, pero para esto necesitas una entidad que tenga la solvencia de poder administrar un contrato de esta magnitud. Hoy en día hay que reconocerlo, que la administración pública no tiene esa solvencia y hay que decirlo, y quizás tampoco esa integridad para manejar ese volumen de contratos, y por eso es que tenemos que recurrir a estos organismos internacionales. ¿Y qué nos hacemos con el Estado? Porque eso es, o sea, el problema es que tienes un nivel de ineficiencia y corrupción, porque lamentablemente es la mezcla de las dos cosas, ¿no? Es la suma. Mira, de las dos cosas. O sea, por ejemplo, en el caso del canon se dice que aproximadamente el 40% se devuelve. Ustedes han tomado la propuesta de José Verona que dice, en vez de devolver el dinero, que se lo reparta a la gente de la zona de impacto del proyecto minero. Ya, pero eso no te resuelve que la gente siga sin hospitales, sin colegios, sin carreteras, sin reservorios, es decir, no resolviste los problemas. O sea, la gente va a tener un poco de plata en el bolsillo, pero va a seguir teniendo una vida que mejor no te la defino con el adjetivo que me provoca porque no sería de buen gusto, pero ese tipo de vida desgraciada que la gente está teniendo. Nicolás, no por falta de recursos, por falta de gestión de los recursos. Nicolás, por eso es que nosotros proponemos como solución a esta situación que tú has descrito, el buscar tener gerentes de proyectos de nivel internacional que administren estas grandes obras y se van a hacer más rápido y bien. Por ejemplo, como se hicieron los Panamericanos. Hemos hecho unos Juegos Panamericanos los más lucidos de la región y ha quedado ahí una infraestructura. Entonces, esos contratos funcionan. Ese es el camino que nosotros vamos a seguir para destrabar estas obras públicas. Fíjate, acabando el gobierno del señor Sagasti, que tiene muchas limitaciones, yo no lo critico a él, si no es un gobierno de emergencia, tiene pocos meses, ya se va, tú no puedes pensar en largo plazo. Acabando este gobierno, lo primero en agenda es reactivar la economía para recuperar el puesto de trabajo que el oyente que nos está escuchando ha perdido, para recuperar ese ingreso que estoy seguro tú y yo hemos perdido. A todos nos han bajado el sueldo, de alguna manera u otra. Entonces, eso se hace con reactivación económica. Entonces, ¿de qué manera reactivamos rápidamente la economía? Estos contratos de gerencia, estos gerentes de proyectos, es una fórmula, ¿no? Y con eso vamos a canalizar un fuerte shock. ¿Cómo van a hacer ustedes? Como lo planteó ayer el señor Carranza, y de esa manera vamos a recuperar puestos de trabajo y generar ingresos.
Carlos, está claro que la campaña tal como está planteada, aparentemente por lo que dicen las encuestas, ha llegado al límite. Es decir, vota por tu familia, vota por el Perú, ¿no? Ponte la camiseta, no al comunismo, no a chavismo, no seamos una Venezuela. 5% según Datum e Ipsos, arriba el profesor Castillo, 10 puntos según IEP. ¿Cómo van a revertir eso que dicen las encuestas? Porque aparentemente ese discurso, ese eje de campaña no ha dado los resultados que debía dar. O sea, muchos daban por hecho que después de ese tipo de campaña a estas alturas los 10 puntos de diferencia los iba a tener Keiko. No los tiene según las encuestadoras. ¿Qué van a hacer para revertir esa situación? No, hay 5 puntos de diferencia, ¿no? Porque la encuesta del IEP, como tú sabes, es una encuesta telefónica muy inexacta versus la de Datum Ipsos, que es una simulación de votación con cédula y ánfora. Así que estas son más exactas. Entonces estamos hablando de 5 puntos de diferencia. 5 puntos de diferencia, mi querido Nicolás, es nada. En términos de una elección y faltando 2 semanas, yo no voy a hacer caer en el triunfalismo así que ya ganamos la elección, no. Pero que se puede voltear, sí, sí se puede. Puede ocurrir, hay que trabajar bien estas 2 semanas. Claro, nosotros somos... Pero por eso te digo, ¿qué es lo que van a hacer? Porque si sigues con eso de... convencer, ¿no?, al elector de que nuestra alternativa es la mejor, la más segura, no es el salto al vacío que pretenden nuestros adversarios y de esa manera poder revertir estos 5 puntos. Ahora, ¿va a haber nueva gente? ¿Va a presentarse nueva gente? ¿Tienes conocimiento de esto? Exitosa. Sí, va a haber nueva gente. No te voy a dar los nombres. Estas van a ser sorpresas que van a seguramente darse a conocer de repente hoy o mañana. Dice Keiko Fujimori, ha dicho: pido disculpas a Jaime Saavedra y a Fernando Zavala. En la baraja, la candidata de Fuerza Popular no descartó convocar al ex titular de Educación al gabinete en un eventual gobierno. Es una persona que ha contribuido con nuestro país. Jaime Saavedra, que era el demonio para los Fujimori, mata a Chávez, oye su nombre, empieza a caminar por las paredes. Bueno, es el reconocimiento de errores que ellos cometieron, ¿no? Y a Fernando Zavala. O sea, Jaime Saavedra en realidad... El Fujimorismo cometió gruesos errores en esos años. No fueron actos fuera de la Constitución, no. Actuaron dentro de la Constitución, pero fueron errores políticos. Yo los combatí, yo no estuve de acuerdo con ellos y te puedes divertir sacando mis declaraciones contra el fujimorismo de aquella época, y ellos están reconociendo esos errores. Hay otro que se ocupan de eso. Un buen primer paso, ¿no? Bueno, Carlos, muchas gracias por esta... No hemos podido hablar del tema de Kenji, ¿no? Y de todo este proceso, Boca Ángel y los Mamani videos, ¿no? A mí me pareció perverso lo que hicieron con Kenji, porque yo no lo justifico, pero yo entiendo al hijo desesperado, dispuesto a hacer cualquier cosa para sacar a su papá, y que se hayan aprovechado esa circunstancia. A mí, más allá de los temas penales, Exitosa. me pareció muy mal desde el punto de vista ético, sinceramente. Bueno, yo también discrepo de eso. Yo no considero que así haya Kenji conversado con los congresistas para pedirle su voto, para que no voten en contra de quitarle el indulto a su padre. Me parece que es perfectamente normal. Nadie te está poniendo un cuchillo en el cuello, tú perfectamente le dices no te hago caso. No, pues, pero si te dicen, en el Congreso, consígueme votos y te libero a tu viejo. O sea, en el Congreso todo el día tú conversas con tus colegas para pedirles el voto por tus proyectos. Eso es, por eso eres parlamentario, para hablar, ¿no? Eso es tu trabajo. ¿No? Obviamente, si le sacas una pistola, ahí es un delito. Pero mientras no haya pistola y no haya nada ilegal, y en esas conversaciones no se escucha para nada la voz de Kenji. Así que me parece una aberración que la Fiscalía
y haya llevado el tema al Poder Judicial. Es increíble. Elige bien. Segunda vuelta.